Los ojos de Blake se estrecharon. No podía creerlo. Ricky se preparaba para golpear. En horror, el personaje principal reflexionó que este golpe y postura le pertenecían. Se detuvo, pensó que era realmente Ricky y se quedó en silencio. El semidios, de repente, sacó su espada de su pecho y empezó a golpear en un instante. Terminó, y devolvió su espada a su lugar. Esta postura era asombrosa, y desprendió una gran cantidad de energía. Apareció una gran grieta frente al personaje principal. Y Ricky, que aspiró rápidamente corrientes de aire. Blake temblaba, el sudor le corría por la cara. Todo sucedió tan rápido que no pudo entenderlo. Observó detenidamente a Ricky y la grieta en el espacio. En sus pensamientos, observó que era la misma grieta en el espacio. Y añadió que el semidios, Ricky, cortó la barrera del señor. Con solo la energía de su espada. Ricky estaba agotado. Respiraba con dificultad. Un hilo de sudor le corría por la cara. Observó que, al final, esta barrera fue instalada por el señor. Y añadió que empleó toda su fuerza en el golpe, pero con gran dificultad. Hizo solo una pequeña grieta. Con una fuerte patada en el trasero, Ricky empujó al personaje principal a la grieta. Mientras estaba en shock, vuela simultáneamente más allá de la barrera. Blake observó la silueta que se alejaba del semidios. Gritó su nombre, y preguntó qué haría este demigod irracional. Frey golpeó la barrera cerrada con la mano, mientras la máscara cejía en su rostro. Gritó por Ricky. Abrir rápidamente el paso para él. Y añadió amenazadoramente, preguntando a dónde iría solo. Ricky se sintió muy avergonzado. Delante del personaje principal, el sudor le corría por la cara, mientras Blake golpeaba con fuerza la barrera, intentando llamar la atención de Ricky. El semidios recordó que, lo había dicho antes, que había llegado el momento de su separación. El personaje principal gritó furiosamente. Chocó con más fuerza. Directamente sobre la barrera cerrada. Miró al despedirse de Ricky. Gritó, que este demigod no se atreva a hacerle reír. Y añadió preguntando quién entre ellos decidieron que era hora de separarse. Ricky se quedó en silencio. Escucha el grito del protagonista. Frey le gritó que no olvidara, que lo esperaría. Y añadió que regresaría con vida. El personaje principal tiró de sus manos directamente hacia Frey, y el portal comenzó a cerrarse lentamente. En un instante, solo quedaron centímetros de la grieta. La grieta se cerró por completo, mientras Ricky miraba adelante con intensidad. Los semidioses se alinearon alrededor de Ricky, quien miró con desprecio al demigod Ricky. Una aura luminosa emanaba de cada uno de ellos. Al mismo tiempo, todos observaron que Ricky era aún más idiota. Nasdaq estaba cerca, Nasdaq. Gross no observó que Ricky se atrevió a traicionarlos. Y añadió con alegría que finalmente decidió mostrarle su verdadera cara. El demigod Egni y la demigodess se alinearon. Reurin los vieron a Ricky de pies a cabeza. Agne preguntó por qué Ricky hizo esto. Y observaron que era cierto que Ricky era un traidor. Ricky miró con calma a los 4 demigodos, los que lo rodeaban. Observó que no veía al señor a su lado. Y preguntó con interés qué le sucedió. El Nasdaq parecía arder de rabia. Estaba muy enojado, lo notó. ¿Cree este demigod? ¿Realmente creen que el señor tomará su lado? Incluso en esa situación, el demigod esqueleto observó, mirando directamente al alma de Ricky. Dijo sentirse muy arrepentido, que el señor no le auxilió. Y felizmente, observó que el señor también no les dijo que dejaran vivir a Ricky. Ricky se quedó en silencio, apretando los puños. Miró a todos a la vez. El demigod esqueleto siguió diciendo que, lamentablemente, sus bromas se excedieron. Y se dirigió a Ricky por su nombre. Ricky pareció reírse. Observó que era una lástima. Y añadió que, en este caso, fue algo problemático en su situación. Los demigodos miraron al hombre de cabello gris. En confusión, Ricky siguió diciendo que diría adiós a él por última vez. Porque tiene la sensación de que morirá así. Pronto y añadió que gracias a esto, se convirtió en el último mentiroso, el demigod frente a Ricky. Simplemente eran enormes de tamaño. Percutieron al segundo demigod frente a ellos. Ricky siguió anotando. Con una sonrisa, el señor se había ido, y añadió que esto significaba que al final, solo él sobreviviría de nuevo. El demigod esqueleto miró incomprensiblemente a Ricky. Frente a él. Y Anta lo miró con el mismo gesto. O si notó que Ricky quiere decir que él, en realidad, es el Solo él único puede que enfrentarse hacer a los frente 4. a ellos. Y añadió que le parecía que lo habían llevado a un callejón sin salida. Y Ricky, a su vez, se volvió loco.
Siguió anotando con una sonrisa que el señor lo cuidaba como a un niño. Al parecer, Ricky parece haberse confundido y se ha convertido en un señor. En sus pensamientos, observó que, en realidad, está en segundo lugar. Él se midió Segni, miró en silencio a Ricky y al demigod. Lo miró incomprensiblemente, y como si fuera un río de melancolía. Agnes se dirigió a Ricky por su nombre, a su vez, de pie. Ricky agarró su espada. En sus pensamientos, observó que tenían razón absoluta, que apareció después del señor, y añadió que había estado en segunda posición desde su nacimiento. La túnica de Ricky se le deslizó de los hombros, movió su espada a su lado. Examinó cuidadosamente a todos, estaban frente a él. En sus pensamientos, continuó diciendo que no sentía envidia o inferioridad. Y añadió que lo creó fue solo vacío y soledad. Siempre se siente hasta los huesos y los dientes. Todos observaron a Ricky con atención. ¿Quién siguió hablando? Observó que los 5 se llaman Apocalipsis. Y añadió que no son los demigodios más fuertes, que se refiere al Señor. Un demigod observó con atención al segundo. El Onton preguntó irónicamente que este círculo realmente había descubierto tanto. Ricky observó que esta información lo enfureció enormemente, y preguntó si esto no enfurecía a sus otros demigodos. El segundo demigod miró a los demás con una sonrisa. Ricky siguió diciendo que, ¿cómo se atreven a ponerlo al mismo nivel que las no entidades? Al igual que ellos, los demigodos. Rurin se enfadó con esa afirmación. Ella observó que, a medida que Ricky avanza, más tarde, cuanto peor se hace a sí mismo, y le preguntó en qué se basa su autoconfianza. El segundo demigod no hizo una breve pausa. Se quedó en silencio. Rick observó que todo se debía a su confianza en ellos. Rurin se sorprendió con su respuesta. Sus ojos se ensancharon al preguntarle de nuevo. Los ojos de Rika se tornaron morados mientras agarraba su espada y se abalanzó sobre los otros semidioses. Estaba listo para atacar, proclamó en voz alta, que todo esto fue porque, en realidad, no confiaba en ellos en lo más mínimo. El personaje principal miró en silencio la grieta cerrada, donde había visto a Ricky recientemente. Black miró tristemente la pared de piedra sellada. En sus pensamientos, registró lo que Ricky había hecho. De repente, inesperadamente, el personaje principal dirigió su mirada a un punto. Una lápida estaba frente a él y junto a ella. Una antigua espada estaba clavada en el suelo, como si miró detenidamente la inscripción en la lápida. En sus pensamientos, anotó que la tumba de Rusia estaba, de verdad, frente a él. Y se preguntó por qué. ¿Por qué esta tumba estaba aquí? Porque era el espacio de Ricky. De repente, el personaje principal enfocó su atención en la espada, que estaba junto a la lápida. Miró esta espada con la inscripción. Incluso se rió un poco. Frey se arrodilló y reverenció la lápida. Miró detenidamente la espada. Eso estaba justo frente a él. El personaje principal observó que esta espada se llama la espada de Rusia. La losa de piedra y el arma estaban casi juntas. El personaje principal reflexionó que la espada estaba junto a su tumba, el cual el caballero usó toda su vida. Es la mejor muestra de respeto para la noche. Frey recordó la postura de Ricky. Para cortar la barrera del señor a la mitad, en sus pensamientos, recordó que al final, un poco antes, la técnica que Ricky usó fue el horror emergente. Y añadió que era la técnica de Rashid. El personaje principal tembló. No podía creer lo que veía. Con voz temblorosa, señaló que todo este tiempo él no confió en Ricky hasta ahora. Pero ahora él se quedó mudo. Se quedó en silencio, estaba conmocionado y tenía la cabeza inclinada. Observó que Ricky realmente, después de una breve pausa, se quedó en silencio. Mató a Rusia por un hombre. De repente, el señor apareció detrás del protagonista. Observó descontento y escéptico. Resulta así. Entonces, frasea el uno. Los ojos del protagonista se estrecharon mucho. No esperaba oír la voz del señor. Desde su espalda, se giró hacia el origen del sonido. El protagonista y el señor se miraron. En silencio. Ricky no sabía qué hacer ahora. Pero el señor sostenía sus manos detrás de su espalda con calma. El Todopoderoso observó que el personaje principal es solo un cuerpo alien, que se ha desviado del camino verdadero. Y añadió que el alma es su más viejo compañero. Un lugar donde todo estaba en tinieblas. Hubo un intenso destello de luz en sus pensamientos. Ricky dijo que lo primero que vio fue la cara del señor. Con alegría. ¿Quién le habló con una sonrisa? El señor se alegró de tener por fin una razón para vivir. Mientras Ricky se apresuraba a atacar a Nasdaq, se preguntó qué de él. Mirando a Nasak gritando de dolor. Ricky buscó por qué vivir.
Además, observó que, aunque el señor tenía una razón, no tenía nada al entrar en el ataque. Nasdaq llamó a Ricky un mocoso. En ese instante, Ricky pensó que esta era la razón. Decidió seguir al señor. Al ver la feroz pelea, numerosas explosiones ocurrieron por los ataques de Nasdaq. En la mano de Ananta había un bastón mágico, con el que quería golpear, dirigiendo un poderoso flujo de aura hacia Ricky. Anta le ordenó morir. Seguían emanando manchas verdes de aura. De su bastón mágico, una nube de humo colgaba en el aire. Agarrando su espada con ambas manos, perdido en sus pensamientos, Ricky confesó que consideraba al señor su propio objetivo, impulsándose desde el suelo. Dirigiéndose a Ananta, Ricky observó que su soledad solo crecía. Gritando, afirmó que con una espada, su capacidad de morir no era posible. Luego, con velocidad de rayo, Ricky dividió su cuerpo en dos partes. Siguiendo pensando, Ricky dijo que su espada se llamaba Fuerza. Le preguntaba siempre al respecto. Mordiendo los dientes, Nasdaq observó a Ricky correr hacia él. Colocando la hoja detrás de su espalda, el semidios reflexionó sobre por qué empuñaba la espada, después de un golpe colosalmente poderoso. Intentó descubrir qué quería obtener de su poder. Apretando su espada, Ricky consideró que estas preguntas eran puro horror para él, impulsándose del suelo. En sus pensamientos, observó que le parecía que sí, si hallaba las respuestas. Entonces, su fe ciega en el señor se destruiría, girándose hacia una abeja que estaba a su lado. Nasdaq se sorprendió de la fuerza de Ricky, añadiendo que ni siquiera había vuelto a su forma, congelado en una posición, pensando. Ricky dijo que tenía miedo de admitirlo, que el lugar al que miraba era un camino distinto al del señor. Girándose, pensó que un día, tal vez, alguien le dio consejos. Con sangre seca en su labio, el hombre dijo que la espada, lo que no se confía, no es más que cubertería. Bajando su arma, se paró frente a Ricky con una sonrisa. Ricky se preguntó si el hombre quería decir que su espada era solo un cuchillo de mesa, preguntando si esas palabras no deberían ser dichas por alguien. ¿Quién es más fuerte? Bajando la mirada, el hombre observó que Ricky era claramente superior a él en fuerza, y no podría ganar esta pelea. Mirando al cansado Ricky, observó que no era cuestión de ganar o perder, agregando que era inútilmente débil. Luego, Ricky extendió su mano. Con un gesto de asco, le pidió al hombre que no lo hiciera reír, diciendo que el más fuerte ganó. El hombre tenía múltiples cortes en la cara, apoyándose en su arma. El hombre se preguntó si Ricky alguna vez confiaba en su espada para salvar su vida. La mirada sorprendida de Ricky pensó que este no era el semblante de un hombre al borde de la muerte, suponiendo que por sus ojos sinceros no podía responder a su pregunta evidente. Mirando al vacío y pensando, Ricky observó que era cierto, reportando. De hecho, él ya lo sabía. Continuó diciendo que sabía lo que faltaba. ¿Qué quería conseguir exactamente? Con una cara segura, el hombre se congeló en una posición. Ricky pensó que estos eran ojos que sabían todo, diciendo que era el único al que no podía vencer. Con velocidad de rayo, el semidios asestó numerosos golpes a sus oponentes. En ese instante, los oponentes pensó que, si era feo alguien querido, llegaría el momento y para proteger algo, él también tendría que confiar su vida en la espada. Apoyándose en su brazo, Ricky elevó más su espada. El semidios pensó que cuando llegue ese momento, entenderán el verdadero poder. Se escucharon gritos y salpicaduras de sangre. La escena de la pelea. Reer, alerta, afirmó entender por qué Ricky no había vuelto. No regresó a su verdadero cuerpo. Al girar, Agné intentó, para descubrir de qué hablaba. Reer informó que Ricky usa las habilidades de la espada con técnicas humanas. Observando a Ricky atacando a Nasdaq, Rear señaló que simplemente no podía regresar, diciendo que si regresa a su verdadera forma, no podría usar técnicas de espada humanas, creando una nube de aura ardiente en sus manos. Agnus se preguntó qué significaba eso, diciendo que esto no cambió el hecho de que Ricky fuera fuerte, observando cómo Agneus envolvió su cuerpo en llamas. Agregó que Ricky no solo se ve así, diciendo que en ese cuerpo no puede superar las limitaciones humanas. Además, Agni afirmó que en un cuerpo humano, Ricky nunca podría enfrentarse a su llama. Mirando al demigod Agni, observó que no necesitaba atacarlo personalmente, diciendo que incluso si solo cubriera todo con llamas, Ricky se derretiría y desaparecería. Girando en sus pensamientos,
Lucas lo ha notado. El huevo. Ignorancia de que el señor vendría aquí. Para él, con odio en la mirada. El señor afirmó que el personaje principal hizo algo que nunca debía hacer, añadiendo que no vería una muerte fácil. Al levantarse y seguir pensando, Lucas dijo que, aun siendo el más fuerte del mundo, él ahora habla muy distinto a como lo hacía hace 4,000 años, sugiriendo que esto implica la traición de Ricky. Le impactó enormemente, envolviendo su mano en un aura. El protagonista se preguntó si podría ganar. Además, afirmó que debía ganar. Mirando al atónito Lucas, el señor extendió su mano, mirando al señor enojado. Lucas pensó que podría morir. Girando la cabeza, el señor oyó que alguien le pedía que se detuviera. Al ver lo que vio, el personaje principal se sorprendió. Su rostro reflejaba sorpresa genuina. En este instante, cuando apareció lo desconocido ante sus ojos, girándose, el señor se preguntó por qué ella estaba allí, pidiéndole que se mueva, protegiendo a Lucas con su cuerpo. La desconocida se quedó inmóvil. En sus pensamientos, el personaje principal afirmó, a pesar de su apariencia distinta, él la reconoce de inmediato. Hablando de Iris Fishburne, con una expresión seria en el rostro, Iris pidió al señor que no matara a Lucas. Indignada, el señor intentó saber si se había vuelto loca, diciendo que si no se marchaba, ella simplemente moriría junto al personaje principal. Una gota de sudor deslizaba lentamente por la cara de Iris, con mirada helada. El señor dijo que, si eso es lo que Iris desea, entonces será así. Mirando al señor congelado en una posición, Irene le recordó la promesa. Eso estaba en la petición. Bajando la cabeza, ella dijo que esto era lo que el señor le había prometido. De lo que escuchó, su rostro estaba cubierto de genuina ira, cubriendo el cuerpo del personaje principal con sus manos. Iris habló de una petición que el señor prometió cumplir. Diciendo que era ella, Iris pidió liberar a Lucas. Sonriendo, el señor se preguntó si ahora Harry quería aprovechar la oportunidad que había estado guardando. 4000 años preguntándose por qué. Sorprendido, aturdido, a su vez, intentó saber si podía hacerlo. Bajando la mano, el señor dijo que no era así. Al notar que las promesas deben cumplirse, girándose, el señor declaró que eso era todo, agregando que al volver a encontrarse, sin duda, mataría a Lucas. Exhalando, Iris se congeló en una posición, caminando hacia la distancia. En sus pensamientos, el señor observó. Se volvía cada vez más interesante. Girando hacia el apóstol Ricky, más aún, dijo que por su protección. Siguiendo a Ricky, Iris arriesgó su vida. Mirando al protagonista alarmado, el señor declaró que por su causa, quien está condenado a muerte inevitable. Volviéndose, observó que estaba muy interesado en la razón. Por esto, estaba a punto de volverse loco, habiendo envuelto su cuerpo en corrientes de aura. Girándose hacia Lucas, el señor señaló que se volverían a ver. El rastro que dejó era visible en el aire. El viento sopló donde estaban Iris y Lucas. Mirando hacia adelante, el personaje principal estaba absorto en sus pensamientos. Mirando la espalda de Iris, Lucas pensó que, al final, ella estaba viva, su mano apretada en un puño. Girándose hacia el protagonista que la acompañaba, Iris preguntó si podía pedir algo después. Lentamente, se giró hacia Lucas. Con una mirada desesperada, le pidió al personaje principal que mostrara su verdadero rostro, bajando las manos. De nuevo, le pidió a Lucas que mostrara su verdadera cara. Mirando a Iris, el personaje principal está absorto en sus pensamientos. Su mirada estaba llena de dudas ansiosas, al recordar cómo Iris mató a Shu. Mirando a la atónita Iris, Lucas dijo que no podía hacerlo. Delante de su rostro, muchas partículas de aura flotaban en el aire. Después de disculparse, Lucas dijo que no podía confiar en ella. La cara de Iris estaba llena de frustración. Mordiendo su labio, miró hacia otro lado, inclinando la cabeza. El protagonista se preguntó por qué la salvó. Extendiendo su mano hacia adelante, Iris creó un portal mágico frente a ella. Con la espalda a Lucas, ella intentó saber por qué le interesaba esto. Entrando al portal, desapareció. Mirando a su alrededor, se volvió hacia Iris. Lucas se preguntó por qué mató a Shu. La espada de Ricky atravesó las llamas de Agneus. A través de allí, se veían marcas sangrientas en su rostro. Sobrepasando a Ricky, Agni afirmó que no creía que pudiera resistir a esta tribu con un cuerpo así, después de lo cual Agni preguntó qué pensaba Ricky. Rápidamente, volvió a su verdadera apariencia. Sonriente, Agni afirmó que Ricky no lo haría. No puede usar sus habilidades en ningún caso, y moriría a manos de ellos. Al entrar en batalla, Ricky pensó que Agni tenía razón.
dándose cuenta de que no tendría oportunidad así. Su rostro estaba cubierto de abrasiones. Dirigiendo su espada hacia Ignis, Ricky se preguntó si confiaban en la espada que tenían. Con sus vidas sonriendo, se quedó congelado en una posición. Arriba de él, una espada descendía lentamente. Sosteniéndolo frente a él, Ricky logró bloquear el ataque de Ignis. Con expresión atónita, Nasdaq habló de la espada que Ricky usó para detener las llamas, preguntándose si se rendía. Mordiendo su labio en sus pensamientos, Ricky observó que si era Fe, o alguien querido para ellos, llegaría el momento y para proteger algo. Poniendo su mano en la hoja de la espada, Ricky pensó que ellos también tendrían que confiar sus vidas en la espada. Moviendo su mano, declaró que cuando llegue ese momento, entenderán el verdadero poder. Sangre salpicó de su nariz, con un poder inimaginable. Ricky dividió la llama de Ignis en dos partes. En ese instante, usó la técnica de la terracota rusa. Rasgando los cielos con los dientes al descubierto, Ental emitió un grito aterrador. Salpicaduras de sangre brotaron del cuerpo de Agneus. Por la fuerza del golpe de Ricky, el polvo se levantó en el lugar de la pelea. Se oyó una explosión poderosa, en el centro del castillo, dirigiendo su atención al cielo. Nasdaq afirmó que habían sido cortados, preguntándose qué poder increíble era. Atónito, intentó averiguarlo, si realmente era una técnica de espada humana. De repente, Ricky surgió de una nube de polvo y se lanzó a la batalla. Luego, cortó la cara de Nasdaq en dos partes. Girándose, Anta intentó llamar a Nasdaq. El cuerpo sin cabeza del semidios se congeló en una posición. Flujos de aura violeta emanaban de su pecho. Estupefacto, se giró y escuchó un grito. Mirando a los demigodos muertos, le sorprendió que Ricky matara a 3 en un instante. Girándose, vio a Ricky corriendo hacia ella. Levantó la mano frente a su rostro. Ella emitió un aullido agudo de miedo. Ella cerró y abrió los ojos. Ella se sorprendió al atravesar a Ricky con su mano. El señor le pidió que parara. Luego, salió un chorro de sangre de la boca del semidios. Bajando la cabeza, el señor declaró, el día más triste de su vida. La sangre bajaba lentamente por la cara de Ricky. Con lágrimas en los ojos, el señor se preguntó si Ricky realmente no tenía otra opción, al detener de apretar la hoja en su mano. El demigod le pidió al señor que lo matara. La cara del señor estaba llena de fastidio. De repente, un fuerte chorro de sangre apareció en el aire. Gritando, Rerin intentó llamar al señor. Un brazo de Ricky estaba envuelto en llamas. La segunda mano estaba cubierta en múltiples ampollas. Una aura azul emanaba de la pierna del demigod. Mirando la pierna ensangrentada de Rick, el señor declaró que este fue el primer y último castigo que le dio. Mirando al casi muerto Ricky, el señor observó que gracias a él, sentiría el furor de sus parientes. La sangre brotaba lentamente de la boca del semidios. Mirando el agotado cuerpo de Ricky, el señor se quedó inmóvil. Lágrimas amargas seguían cayendo por su rostro. Girando hacia atrás y parándose cerca, dijo que si te apuras, aún pueden ser revividos, pidiéndole que cuide a Nanta. Agni y Nasdaq levantan su mano. Rurin preguntó por Ricky en ese instante. Sin decir nada, el señor avanzó en silencio. Bajando la cabeza, Rurin se preguntó qué quería que hiciera. Girando, miró el cuerpo agotado de Ricky. Enfurecida, se preparó para atacar. Su mano estaba envuelta en un poderoso flujo de aura. Girando la cabeza, Ricky pidió ser asesinado, preguntándole por qué Rurin vacilaba. Con los dientes apretados, Rurin se sumergió en sus pensamientos. Bajo la enorme presión, mordió su labio, colocando su mano detrás de su espalda. Rurin mandó que Ricky desapareciera, apenas conteniendo las lágrimas. Ella dijo que no quería ensuciarse con un gusano. Eso moriría de todos modos. Siguiente le pidió ir a un lugar, para que nunca lo viera, y murió en silencio, luego desapareció. En el suelo, el semidios intentó abrir un ojo. Intentando aferrarse al suelo, caminó despacio en dirección desconocida, recordando la imagen del señor, quien se dirige hacia adelante. El personaje principal pensó que en ese instante, su cuerpo no se movió, mirando la tumba junto a la espada. Dijo, la diferencia en su fuerza era increíble. Añadiendo que instintivamente tuvo una premonición de su muerte, con la máscara en la mano. Continuando a pensar, Lucas observó que, si el señor no hubiera sido detenido por Iris, sin duda, habría muerto allí mismo, apretando los puños.
Dirigiéndose a Rusia, el personaje principal dijo sentirse avergonzado, diciendo que pudo cambiar incluso a Ricky. Con una mirada de fastidio, Lucas declaró que tras 4,000 años completos, no logró cambiar ni siquiera a sí mismo. Con la mano en su espada, el protagonista se preguntó qué había hecho Ricky. Una vez detrás de Lucas, Ricky informó que Rus le habría dado una lección. El cuerpo del semidios estaba desfigurado de todas las formas posibles, por muchas heridas profundas. Después de decir esto, Ricky cayó en los brazos de Lucas, al intentar conocer sus heridas. Mirando al protagonista, el rostro de él estaba lleno de ansiedad. Ricky intentó ver si podía pedirle que le sostuviera la mano un poco, diciendo que quería acostarse junto a Rusia. La mirada de Lucas estaba llena de horror genuino, mirando alrededor en la cueva. Ricky asumió que el señor vino aquí. Apoyándose en la bolsa, Ricky pidió perdón, añadiendo que todo fue por su descuido. Más adelante, afirmó que pensaba así, teniendo en cuenta que habían descuidado al señor demasiado. De repente, salió sangre de su boca. Asustado, el personaje principal sugirió primero, debe curar las heridas del semidios. Ricky, tendido en el suelo, reveló que el cuerpo de un demigod era distinto al humano, afirmando que no podía curarse fácilmente. Ricky dijo que, sin el poder del señor, no tendría más opción que desaparecer. Mirando al alarmado Lucas, Ricky dijo que por esta razón, que no tenían tiempo, pidiéndole que escuchara atentamente. Una imagen de Reirun sanando a Anata apareció en su mente. Los semidioses, dijo que les había ganado un año de tiempo, y le infligió heridas mortales a Nasdaq, Ananta y Agneus, sosteniendo objetos misteriosos sobre ella. Reirun ascendió al cielo. Ricky dijo que no podrían moverse bien hasta que se recuperaran por completo. De lo que escuchó, la cara de Lucas estaba llena de sorpresa. Logrando abrir un ojo, Ricky declaró que solo los semidioses obligaron al señor a actuar. Una imagen de un señor apareció en su mente. Lágrimas amargas corren por sus mejillas. Ricky observó que, a pesar de toda la situación, el señor no podía quitarle la vida, teniendo en cuenta que era al menos un filántropo hacia los semidioses. Mirando al protagonista sorprendido, Ricky afirmó que esta era la debilidad del señor, agazapado junto al semidios. Lucas se preguntó por qué Ricky traicionaría a alguien como el señor. A punto de morir, Ricky intentó recuperar el aliento, girando su atención hacia el sorprendido Lucas. Él dijo que una espada sin confianza es solo un cuchillo de mesa. En ese instante, la mirada del protagonista estaba envuelta en desconcierto, mirando la espada a su lado. Ricky dijo que hace 4,000 esta frase cambió todo en él. Imagen de una pelea feroz. Llegó a su mente un nombre. Ricky confesó estar ocupado, buscando el poder para llenar su vacío interior, añadiendo que para que sus técnicas de espada para ser aún más fuertes, él los quitó a la gente. El hombre, apoyándose en su espada, se quedó inmóvil. Ricky afirmó que esa batalla, como todos los demás, se inició para quitarle la técnica al hombre. Al notar que, como todos, su victoria se volvía cada vez más evidente. Alzando su rostro atormentado, el hombre intentó recuperar el aliento. Ricky afirmó que incluso en batalla, el hombre, sin ninguna posibilidad de victoria, su mirada no bajó ni un segundo. En ese instante, la cara de Ricky estaba llena de shock genuino. El demagogo informó que el hombre era increíble. Diciendo eso, vio por primera vez la tenacidad. Con sus propios ojos, con las manos cruzadas, Ricky se congeló en una posición. Dijo que se dio cuenta de que, si no tuviera los poderes de un demigod, ni siquiera podía igualar el dedo del pie del hombre. Sonriente, Ricky contó lo extraño, diciendo que, de repente su cabeza se sintió muy ligera. Alzando la cabeza, relató las palabras del hombre, lo que le faltaba a su espada, y lo que Ricky necesitaba para llenar ese vacío. Con expresión preocupada, Lucas sugirió que había estado equivocado sobre Ricky, al notar que mató a Rosid, creyendo que no fue por asesinato, pero durante un duelo, con sangre seca en sus labios. Ricky informó que no era así. Se le apareció en la mente la imagen de un señor que lanzó su mano y atacó a Rusia. Luego, Ricky le contó a Lucas sobre esto. Poniendo sus manos sobre los hombros del señor, Ricky afirmó que no usó sus poderes, pero luchó con Rusia, solo con técnicas de espada. Además, dijo que por eso el señor estaba preocupado, que perdería ante Rusia. Y luego entraron en batalla. Mirando a un enfurecido Lucas, Ricky dijo sentirse muy avergonzado, anotando que aún no podía olvidarlo. Hablando de la mirada, Rusia ni siquiera la bajó. En el último instante, colocó sus manos en el suelo.
El semidios dijo que preguntó a Rosid lo que él creía, añadiendo, y él se rió y respondió que creía en los amigos. Mientras moría, Rosid dijo que sí, si tuviera amigos en quienes confiar con su espalda, entonces tonterías como la muerte no le asustarían. La cara de Ricky estaba cubierta de sorpresa genuina. Mirando al vacío, el semidios habló de la confianza, diciendo que no era solo una caridad superficial, como los señores con los que quería solo su propia paz. Apoyándose en la bolsa, el semidios se sumergió en sus pensamientos. Al desviar la mirada, Ricky confesó sus celos, diciendo que solo así podría entender por qué todas las formas de vida son valiosas. Lucas mordió su labio y bajó la mirada, poniendo su mano en su estómago herido. Ricky pidió al personaje principal que visitara la mansión Blake, diciendo que allí necesitaría hallar pistas para evitar la iluminación. Cerró los ojos. Dijo que, si los semidioses pudieran usarlo libremente, entonces todo terminaría. En ese instante, una fuerte tormenta de nieve surgió afuera, que cubrió las montañas, en el bosque cercano y nevado. Ricky pensó que después de esto, Lucas tendría que ir al norte, a las tierras nevadas, pidiéndole que encuentre a una demigod llamada Elia. Ricky dijo que ella era rara, sin interés en dioses o humanos. Al notar que ella era la única demigod, incluso un señor había renunciado a controlarlo. Mirando a Lucas sentado a su lado, Ricky afirmó que si era un demigod que aceptaría tomar su lado. Solo ella podría sostener su estómago. Ricky dijo que se alegraba de desaparecer, después de haber dicho todo lo que quería. Imaginando la imagen